Bueno, estábamos, Ciro, en el asunto que tenía que ver precisamente con el tema. Pues ya se me olvidó, Ciro, ¿en qué andábamos, Sofía, antes de la pausa? Que me interrumpiste, ya no me dejaste terminar de hablar. No, para Arturo Saldívar. Ah, para Arturo Saldívar. No, bueno, para Arturo Saldívar me parece que hay que reconocer, Ciro, y yo creo que hay que reconocer en el caso del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, la claridad con la que se hicieron los registros y están vigentes en sus plataformas, en sus páginas de registro, todas y cada una de las personas, Ciro, que se registraron o que están aspirando a un cargo de juez, magistrado en diferentes circuitos o ministros de la Corte, todos. Es un proceso transparente, insisto en eso, en la transparencia, no solo porque se ofreció, sino porque lo han cumplido. Ahora están en esta etapa larga hasta el 15 de diciembre, quizá no tan larga, Ciro, por la cantidad de registros que se tuvieron para el caso de la presidencia y para el caso del Poder Judicial, de revisar a todas y cada una de las personas que cumplan los requisitos y todo esto. Lo que no sabemos, que no le toca al ministro Saldívar, que no le tocaría en todo caso al Poder Judicial, es ¿en qué anda el Poder Legislativo, Ciro, con esos tantísimos registros que recibieron sábado y domingo por un correo electrónico pues nuevo que sacaron, ¿no? Porque se les cayó su sistema, según por ahí me platicaron, ¿no? Pero bueno, creo que reconocer esa parte de esa ardua labor integrante de este comité de vigilancia, de este comité de revisión de datos, creo que nos puede dar información actualizada el ministro Saldívar, Ciro. Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes, Manuel. Buenos días, Ministro, Sofía. buen día. Muy buenos días. ¿Empezamos con eso? Sí, Ciro, efectivamente, como habíamos comentado en anteriores ediciones del programa, recibimos en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo 18,744 solicitudes de aspirantes a todos los distintos cargos que estarán compitiéndose en junio del próximo año. En este momento, hasta el 15 de diciembre, todos los comités, el nuestro también, estamos en la revisión de que se cumplan los requisitos formales de cada uno de los cargos y de los aspirantes en atención a la convocatoria de cada uno de los tres comités. Hay que señalar que los tres comités de los tres poderes trabajamos de manera independiente, de manera autónoma. Cada uno de nosotros nos dimos nuestras reglas de operación y por eso hay diferencias en el estilo y en la forma perdón, en que estamos trabajando. Nosotros tomamos la decisión, incluso antes de terminar el registro, que haríamos público todos los nombres y de todas las personas aspirantes y al cargo para el cual se estaban postulando. Estamos haciendo una revisión muy intensa en este momento. ¿Y qué nos hemos encontrado? La verdad, nos hemos encontrado una pluralidad muy interesante de aspirantes, de edades, de orígenes, de preferencias hacia determinados cargos y algunos perfiles realmente interesantes que me parece que nos van a permitir conformar buenas listas una vez que concluyamos esta etapa de revisión de los documentos formales, que es en lo que estamos ahora. Sí, es un trabajo muy intenso porque son muchísimos expedientes y tenemos que revisar cada uno de ellos para evitar que pase alguien que no debería o para evitar también cometer una injusticia. Lo estamos haciendo con un criterio lo más favorable para que procedan las solicitudes, pero también siendo muy estrictos si no se cumplen con los requisitos. Tienen poco menos de 2 semanas ya para terminar esa fase, el Así 15, es. ¿no? Así es, Ciro. Estamos, te reitero, trabajando con mucha intensidad. Ya nos hemos dividido entre los integrantes del comité los expedientes y nos reunimos con regularidad y vamos haciendo cortes y vamos generando los criterios para determinar una candidatura u otra. Pero lo importante, reitero, es que parece que hay perfiles muy interesantes y de muchos orígenes, muy plural la participación de los abogados y abogadas para tratar de aspirar
a un cargo tan relevante como es el de ser una persona juzgadora en cualquiera de sus integraciones. Entonces estamos optimistas, trabajando con mucha intensidad, y después ya el 15 de diciembre viene una etapa muy importante donde tenemos que elegir aquellos perfiles que nos parezcan más adecuados para que sean los finalistas que lleguen a las entrevistas, a las comparecencias públicas, y de ahí ya dar nuestra lista final de aspirantes a jueces, magistrados o ministros. Manuel. Con tal cantidad de propuestas, ministro, me parece que se vuelve complicado la que nos daba ahora de 18.794 solicitudes. Creo que se va a ver complicado el tema de cómo quitar a uno o proponer al otro. Ahorita por lo pronto es quienes cumplen, pero va a llegar el momento en el que digan el señor Antonio junto con el señor Pedro tienen los mismos requisitos, tienen lo mismo. ¿Cómo va a decidir uno queda afuera y uno queda dentro? Esta etapa va a ser la más complicada, La más dura, sin ¿no? duda, sí, va a ser la más complicada, porque cada comité también puso sus reglas. Claro. Nosotros lo que apostamos es a una valoración que nos permita tener mucha libertad y sensibilidad para ver qué perfiles, tanto por su trayectoria profesional como por su trayectoria académica y sus cualidades personales, su fama pública, lo que pueda decirnos su historial, tienen los mejores perfiles, porque obviamente pues no pueden estar todos. Y no tengo ahorita datos de cuántos de estos 18.744 van a cumplir los requisitos formales, pero hasta la revisión que llevamos hoy, la mayoría los está cumpliendo. Entonces, efectivamente, yo creo que el día 15 vamos a tener un número muy abultado de candidatos y candidatas. Y ahí vendrá una etapa de analizar todo el universo y que cada uno de nosotros, en consenso, en plática, vayamos perfilando los candidatos o candidatas que nos parecen más idóneos, más adecuados. Y coincido contigo, aquí no va a ser sencillo, tendremos que actuar con la mayor objetividad posible, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, para más allá de filias y fobias, me preguntaban la vez pasada si panistas o priistas, buscar los perfiles más adecuados, los que resistan un análisis y los que efectivamente nos permitan que este proceso de reforma y elección judicial cumpla su objetivo de tener un mejor poder judicial, porque de lo contrario, pues sí nos podemos enfrentar al escenario no deseado de que la reforma no solo no funcione, sino nos genere un escenario peor al que tenemos, que es a lo que apuestan los adversarios de la reforma. Yo estoy optimista. Mis compañeras del comité son muy serias, hemos trabajado muy bien, con mucha responsabilidad, y yo creo que vamos a dar buenas cuentas, Ciro, Manuel. Eso ustedes y quizá el Poder Judicial, vamos a ver el legislativo qué hacen. Pues aquí Allá cada no comité parecen estar muy interesados en darle cuentas a nadie, pero bueno. Pero eso no te toca, Arturo. Exactamente, cada comité, como decía al principio, tiene su regla, su independencia, determinan por qué actúan de una forma u otra, están dentro de lo que les permite la ley y su convocatoria. Esperemos al 15 y yo pues deseo, y creo que así será, que las listas que nos presente ya depuradas el Comité de Evaluación del Poder Legislativo también sean de gente seria, de gente preparada, honorable, independiente, que esto es muy importante. Bueno, pues esperemos, Manuel. Sí, iremos a la pausa, Ciro, pero yo me quedo, por ejemplo, con la duda de si ya se puede saber, ministro, qué tanto interés hay, por ejemplo, de estados 2, Sinaloa y Guerrero, por ser algo, un juez, un ministro, un magistrado. Me quedo con la duda por la complejidad que está, pero si nos deja ir a la pausa y nos da la información. Claro. Entonces, parece, Ciro, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos. 8:40, a ver, te quedaste con una pregunta, Manuel. Sí, Ciro, a propósito pues, de lo complicado que hemos visto, que es de repente pues, vivir, trabajar, y me da la impresión pues ser autoridad judicial, ¿no? Juzgado, ministro, magistrado, juzgado, ministro, ¿no? Juzgado, magistrado, perdón, no ministro, en estados complicados como
Sinaloa, Guerrero. ¿Qué tal la convocatoria ahí? ¿Se puede saber, ministro, cómo Sí, está? sí, claro que sí, Manuel. Realmente tuvimos un éxito están cubiertos todos los cargos, se inscribieron para todos los cargos. Por ejemplo, Sinaloa tenemos 194 personas inscritas para 25 cargos. En Guerrero, 230 personas inscritas para 20 cargos. Entonces, ahora lo que tenemos que ver pues es el perfil de esas personas que se inscribieron, pero así estamos. En todos los estados tenemos suficientes candidatos y candidatas. Habrá que ver ya que terminemos toda la revisión, si hay suficientes aspirantes para hacer insaculación en todos los cargos, o habrá ciertos cargos en donde tengamos un número más reducido de aspirantes, pero estamos en esa revisión. Pero todos los puestos que están sujetos a elección el próximo año están cubiertos con los registros que tenemos en el Poder Judicial. Manuel. Ciro, bueno, pues creo que por ahí, ministro, se va avanzando la información. Ahora, ¿qué tan preocupados pueden estar por el tema de la paridad? Porque también hay una preferencia sobre la presencia de mujeres y hombres, y los registros preliminares que yo vi en prensa indicaban mayoría de hombres que de mujeres. Sí, se tomó una decisión en la reforma, no solo de paridad, sino en esta primera elección, que en los órganos impares hubiera mayoría de mujeres. Por ejemplo, tratándose de la Corte, serán 5 ministras y 4 ministros; tratándose del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 magistradas y 2 magistrados, y así en todos los tribunales colegiados. El número de registros de mujeres sí es menor. Tenemos de mujeres 6.638 frente a 11.694 hombres y 115 personas no binarias. Entonces, tenemos que hacer el análisis para ver cómo juega la paridad. Ojalá la alcancemos en todos los cargos, como lo establece la Constitución. Y si no, pues cada comité tendremos que ir tomando una decisión, y al final será el INE, el Senado primero y luego el INE, los que definan cómo se irá la boleta si es que no logramos la paridad absoluta como lo establece la Constitución, que es una acción afirmativa que me parece positiva. Y el número de mujeres, más de 6,000, no es menor. Lo que pasa es que tuvimos un registro muy superior al que se hubiera esperado. Pero tú me dices, 6,638 abogadas mexicanas confiaron en querer ser personas juzgadoras o en cambiar a un cargo superior quienes ya son juezas o magistradas. No son malos números. Pero claro, cuando tienes tantos cargos en disputa y 18,477 registros, puede parecer poco, pero yo espero que logremos generar la paridad prácticamente en todos los cargos. Ahora, el caso de la reforma, por ejemplo, Sí. en leyes secundarias, ¿le preocupa en algo, ministro? Porque pues eso tiene que ver con el Congreso. No, la verdad que vamos avanzando muy bien. Aparte de las reformas electorales que se presentaron ya hace tiempo y que ya están aprobadas, están ya presentadas en el Congreso, y entiendo que se aprobarán esta semana, por lo menos en el Senado, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y unas reformas a la Ley de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos. ¿Esto para qué? Para adecuar la ley orgánica, la estructura del Poder Judicial, a la reforma judicial. Y en esta ley lo más importante es lo relativo al Tribunal de Disciplina Judicial, porque se generó mucha preocupación. Se ha dicho que se está generando una inquisición, que va a haber una persecución con los jueces, que se les va a sancionar por sus sentencias, y todo esto es falso. Si ustedes ven las reformas que estamos planteando, las nuevas leyes y la reforma de responsabilidades administrativas, están muy bien acotadas y respetando el debido proceso. Las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial están muy claras, cuáles son las conductas de las personas juzgadoras que pueden dar lugar a una sanción, y por supuesto entre estas no está que se pueda sancionar a alguien porque no nos gusta el sentido de la sentencia.
La reforma original constitucional, recuerden que decía que se podía sancionar a un juez o a una jueza por dictar una sentencia en contra del interés público. Esto generó críticas, se modificó y ahora tenemos con claridad ya en estas iniciativas todo lo relativo a cómo va a operar el Tribunal de Disciplina Judicial y cómo también, por el otro lado, cómo se va a administrar el Poder Judicial, es decir, cómo se transforma en dos órganos el Consejo y la Judicatura Federal. Y en esta semana se presentarán las otras dos leyes que son necesarias para adecuar la reforma, reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del 105 Constitucional para acciones y controversias. Están caminando muy bien las leyes, la verdad que se hicieron con mucha seriedad, se fueron consensuadas de manera muy adecuada entre el grupo que le toca ver estos temas en el equipo de la presidencia, han sido bien recibidas por los legisladores y las legisladoras y yo creo que la próxima semana tendremos este paquete de 5 leyes aprobadas y con eso todo el empaque jurídico de la reforma judicial ya queda completo para avanzar sin ningún problema al 1 de junio. Bien, Ciro. Bueno. Oye, Arturo, nada más antes de terminar, terminó el periodo del ministro Luis María Aguilar la semana pasada, el último día de noviembre. Un comentario, Arturo, sobre Luis María Aguilar. Yo preferiría no emitir ningún comentario. Ciro, él acabó su periodo, ahí está su trayectoria, las causas con las que él estuvo comprometido en 15 años, porque no hay que olvidar que fueron 15 años y hay asuntos en donde quedó muy claramente cuál fue los grupos y los valores con los que él estuvo vinculado estos 15 años. Y que fueron los mismos, porque son los mismos grupos, una vez que hubo un cambio, una transformación en el Poder Judicial y en el país. Ahí está su trayectoria, yo prefiero no opinar. Fuimos compañeros 14 años, llegamos a la Corte el mismo día, él lo eligieron ministro una hora antes que yo. Entonces, pues conozco muy bien su trayectoria. De ahí la pregunta, porque pues son la generación, independientemente de la edad que tengan, pues estuvieron en el mismo tiempo. Tú un año menos, tú hace un año más o menos, en noviembre, fue en noviembre, ¿no? Cuando renunciaste a la Corte, pero son Saldívar y Aguilar. Sí, la verdad siempre estuvimos en polos ideológicos distintos. Yo siempre fui un ministro progresista, ahí están las sentencias, y fui progresista cuando no era sexy serlo, cuando éramos minoría. Yo voté a favor de los derechos humanos, voté a favor de la amplitud de los derechos humanos, y Luis María Aguilar, hasta que llegó el sexenio del presidente López Obrador, estuvo en el bloque conservador. Siempre estuvo en contra de ampliar los derechos, votó por no responsabilizar a nadie en el caso de la guardería ABC, votó por ampliar el periodo de los magistrados electorales, lo cual era claramente inconstitucional. Sabemos ya la dilación en ciertos asuntos delicados. En fin, ahí está la trayectoria, que son de 15 años. El caso de Ricardo Salinas Pliego. Ahí están las jurisprudencias, los votos particulares, las contradicciones sobre lo que se decía en un momento y se dijo en otro. Yo creo que hubo un ministro típico del periodo neoliberal, vinculado a esos intereses y a esos grupos del PRI y del PAN, claramente, sobre todo del PRI y el PAN de hace algunos años. Y esa es mi visión. Ahí están, casi siempre votábamos diferente en el Pleno. Él votó, por ejemplo, por la opacidad, para que no se conocieran a quién se le había exentado créditos fiscales, que eran unas cantidades millonarias. Y yo voté siempre, cuando fui ministro,
a favor de los derechos humanos, aún en los casos más delicados y aún en el sexenio anterior, como se puede acreditar con mis votaciones. Entonces, tú votaste por abrir la información sobre los créditos fiscales. Yo voté por abrir la información créditos fiscales, por señalar responsables en el caso de la guardería ABC y muchos otros casos en donde claramente había un bloque a favor de los gobiernos peronistas dentro de la Corte y yo estaba en minoría en ese momento. Fuimos empujando hasta que fuimos ganando la victoria cultural de los derechos y entonces en algún punto la mayoría conservadora empezó a darse cuenta que no solo era sexy ser progre, sino que les permitía ser un contrapoder a un proyecto de país con el que no compartían y empezaron a defender los mismos intereses y privilegios que habían defendido anteriormente. Yo creo que ese análisis se puede hacer claramente sobre la Corte, algún día, si es posible, lo hacemos, de cómo esta Corte aparentemente independiente jugó claramente a favor de un proyecto de país, de oligárquico, de las élites, y que cuando viene la transformación justamente hace 6 años, se revela y entonces empiezan a tratar, ahí sí desde la mayoría, empezar a defender otros criterios, cambiaron los criterios para invalidar leyes, para dar suspensiones, para muchos casos. Claramente la Corte jugó un papel político ante una transformación y perdieron, hicieron una apuesta política. La mayor parte de ese tiempo contigo como presidente de la Corte. Sí, por supuesto. Y ahí están también Por cierto, votaciones. porque nos recuerdan, tú que dices cuando no era sexy hablar de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó en 1990. La gran explosión, el boom de organizaciones, de ONGs de derechos humanos, muchas de ellas con una gran fuerza y una gran trayectoria, se da a finales de los años 80 y en la década de los perdón, 90. Es muy diferente. Ustedes llegan a la Corte en el 2009. 2009, es que es muy diferente. La Comisión de Derechos Humanos es un medio no jurisdiccional de defensa de derechos humanos. Pero tú decías, me refiero a tu expresión de cuando no era sexy. Cuando no era sexy en la Corte. No era sexy en la Corte. Ah, en la Corte. En la Corte. Yo llego en 2009 y empiezo a empujar una agenda de derechos humanos. Cuando yo llego, incluso la Corte no veía temas de derechos humanos. Yo eso siempre lo critiqué. Todo lo delegaban a los tribunales colegiados. Y luego con la reforma de 2011, donde yo impulso la amplitud del artículo 1 de los derechos humanos, aún ahí estábamos en minoría y tuvimos que estar negociando, por decirlo de alguna manera, con la mayoría conservadora. Y hoy ya es muy sexy, pero en ese momento no lo era. Y entonces eso es lo que yo señalo. Cualquiera que conozca la Corte verá cómo en la mayoría de los asuntos, durante una época, nos quedábamos 3 ministros en minoría. Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Y la mayoría conservadora, afín a los gobiernos peronistas, votaba reiteradamente a favor del gobierno. Todo lo que hoy, con esta reforma judicial, tratan de olvidar quienes la critican. No estamos perdiendo ninguna corte independiente, baluarte de las libertades. Estamos superando una corte que jugó un papel político a favor de una oligarquía y de los grupos que se repartieron el poder durante décadas. Sabes que hay otras interpretaciones también muy respetables sobre eso, pero bueno, queríamos escuchar un punto de vista sobre Luis María Aguilar. Se nos acaba el tiempo. Gracias Arturo. Gracias, Nos vemos Ciro. el martes. Gracias. Gracias, Ciro. Arturo. Gracias, Manuel. Ministro, Sofía, buen día. muchas gracias.